Namaste Gurudevaya Sarva Siddhi Pradayine Sarva Mangala Rupaya Vidajine Shama Sundara Sikanda Shekhar Smenaha Samurali Manohara Radhika Rasika Mama Kripanidhi Swapriya Charana Kim Karim Kuru Tabeivasmi Na Jivami Tvajavina Iti Vijnana Devi Tvam Nayamam Charanam Tike Jam prabrajantamanupeta krityam Dvipajano virahakatara ajuhavam Puta tritang mayata jatara bhavidenus Tam sarva bhuta hridayam muniyana tvasmin Samsara dukkha jalado patitasya kama Krodha dinakrama karai kavali kritasya Durvasana Nigaditasya Nirasrajasya Chaitanya Chandra Mama Dehi Padavalambam Chaitanya Chandra Mama Hrit Kumudambikasya Hridyam Videhi Nija Chintana Bringarangai Kincha Parada Timiram Vidam Vidujam Padamritam sadaya pajaya durgatamam Ajanulambita vajo kanakavadato Sankirtanai kapitaro kamalaya taksho Vishwambaro dujabaro jugadharma palo Bande jagat prijakaro karunavataro Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lo primero de todo, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a mi más querido y amado maestro espiritual, Nitya Lila Pravista Om Vishnupada Stotarasata Sri Srimat Sila Bhaktivedanta Narasimha Karuna Swami Sila Gurudeva. Después ofrezco mis respetuosas reverencias a Sila Bhaktivaibhav Puri Goswami Maharaj, a Sila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Sila Bhaktivedanta Swami Sila Prabhupada, a toda nuestra línea de maestros espirituales, hasta llegar a los pies del loto del Señor Supremo, Sri Krishna. También ofrezco mis humildes reverencias a Sriman Prem Prayoyan Prabhu, a mis Shiksha Gurus, a todos los Vaishnavas y Vaishnavis, y a todos los aquí presentes, mis amigos y mis amigas. Anchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Srimati Niramata Ji Gurudev ki jai. Jai Hare Krishna. Estamos reunidos el día de hoy, en este día tan auspicioso, para cantar el santo nombre del Señor, Sri Krishna. Jai Sri Harinam Prabhu ki jai. Cuando los seres humanos se reúnen a cantar el santo nombre, entonces ese lugar se vuelve Navadvip Dham, la residencia del Señor mismo, el mundo espiritual. En el mundo espiritual, los Gandharvas están cantando, Kinaras, diferentes entidades divinas, y hay una atmósfera de completa paz, de completa alegría,
Vaikunta significa el lugar libre de ansiedades. Entonces el canto del Santo Nombre nos transporta a esos lugares. Por eso la palabra mantra, porque transporta al reino divino, al reino de Dios. No es una utopía el reino de Dios, que se escucha tanto. El reino de Dios usted lo puede experimentar y vivir ahora mismo. No tiene que esperar, ¿sí?, a volverse puro o a dejar este cuerpo para experimentar el reino de Dios. El reino de Dios se experimenta, ¿sí?, cuando se canta su nombre y se absorbe uno constantemente en esa vibración. No hay diferencia entre el nombre de Sri Krishna y su morada trascendental. Entonces la morada trascendental en donde estamos dirigiéndonos se llama Sri Jagannath Puri Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham es el lugar en donde aparece el Señor Supremo Sri Jagannath. Jagannath significa el Señor del universo, en pocas palabras. Jagat significa universo, Nath el Señor. Entonces en un día como hoy, el Señor sale de su templo gigante, enorme, que se encuentra en este lugar, Jagannath Puri Dham, en la costa del Océano Índico. Y ahí en este lugar llamado, el estado llamado Orisha, el Señor emerge del océano. Sí. Porque Él es tan vasto y tan profundo como el océano mismo. Eso es el Señor Supremo. Y aquel que quiere conocerlo tiene que sumergirse a esas aguas profundas del océano del amor puro. Eso significa que el Señor viene del océano, que es inconmensurable y completamente desconocido para muchos. Muchos quieren explorar el océano, pero a veces muy pocos lo logran. Así como muchos quieren alcanzar el pico más alto, llamado el Everest o Kailash, los Himalayas, muy pocos lo logran. ¿Por qué? Porque esas inmensidades representan al Señor Supremo, al Señor Jagannath. Entonces Krishna dice en el Bhagavad Gita, dentro de muchas personas que desean conocerme, solo apenas alguna me conoce. De entre muchos que alcanzan la perfección, alguno puede conocerme. Solo los seres perfectos conocen al Señor. ¿Pero qué significa perfección? Cuando escuchamos la palabra perfección, enseguida el ser humano dice, yo no soy perfecto, ni nunca voy a ser perfecto. Porque tienen consideraciones que la perfección tiene que ver con alguna cualidad material, con alguna cualidad mental, con alguna cualidad física, con alguna cualidad intelectual. Pero la perfección espiritual solo cae en la rendición del corazón. A eso se le llama Saranagati. La rendición del corazón es la perfección del alma. Ahí radica realmente. Entonces, cuando se canta este santo nombre, ¿sí?, ustedes alcanzan el nivel completo de perfección. En ese momento donde todo explota y completamente se sienten uno con esa verdad absoluta. Ese es el objetivo del santo nombre, del kirtan, del canto, mantenerlo siempre en la compañía directa del Señor. Solo así, a través de la vibración y del canto, uno puede tener esa compañía constante. Así que, en un día como hoy, el Señor Supremo sale a dar una misericordia especial a todos. ¿Por qué? Hay una historia acerca de la aparición del Señor Jagannath.
El Señor Krishna tiene muchas manifestaciones, muchas formas, pero si ustedes han sido un poquito curiosos, esta forma del Señor Jagannath es particular. Todos tal vez han escuchado hablar del Señor Krishna. Krishna tiene una tez azulada y sostiene una flauta y tiene una pluma de pavo real. ¿No es así? Eso es Krishna. Pero Krishna adquiere otra forma que se llama Jagannath. Y esta forma es la forma del éxtasis del Señor. ¿Sí? Cuando ¿sí? Ya no tiene control de ningún aspecto de su cuerpo. Y todo se transforma y se deforma. ¿Sí? El Señor Supremo es ilimitado. Si pensamos que estas narraciones o cuestiones o descripciones del Señor son imaginación, entonces lo estamos limitando. El Señor tiene miles y miles de manifestaciones. Y una de las más importantes es esta del Señor Jagannath, que tiene una forma oscura, con unos ojos gigantes. ¿Sí? Debido a la intoxicación. Él está intoxicado. ¿Pero de qué está intoxicado el Señor Supremo? Nada de este mundo lo puede intoxicar. Nada de este mundo. Lo único, ¿sí?, que realmente hace que entre en éxtasis es el amor de su devoto. Es lo único que le da satisfacción al Señor. Entonces, el Señor aparece siempre por el llamado de aquel que tiene atracción hacia Él y que tiene un gran deseo de conocerlo. Por eso aparece el Señor, por el llamado de sus devotos. En todas las historias en donde se habla de diferentes apariciones del Señor, siempre está a cargo un devoto que lo llama. Y en esta ocasión, ¿sí?, hay una bonita historia de un rey llamado Indradyumna Maharaj. Indradyumna Maharaj, ¿sí?, gobernaba un reino que ahora en India se llama Ujjain, en el centro de la India. Entonces, Maharaj quiere decir gran rey en sánscrito. Este rey Indradyumna Maharaj tenía una esposa que se llamaba Gundicha. Ellos dos eran muy piadosos, ¿sí?, el rey y la reina, pero tenían una condición que no tenían hijos. Ellos, entonces, tenían una gran dedicación al Señor. Todo su pueblo estaba lleno de opulencias debido al buen gobierno, debido a al deseo de que todos sus ciudadanos que tuvieran la buena fortuna de tener la asociación con el Señor. Entonces él recibía siempre en su palacio y en las inmediaciones de su reino, siempre a muchos peregrinos. Y en una ocasión recibió a muchos peregrinos que venían del sur de la India, y ellos estuvieron ahí por un tiempo. Entonces, uno de sus ministros estuvo rondeando por el reino, escuchando qué decían los peregrinos. Y entre esas conversaciones, él escuchó en una ocasión que había una deidad del Señor Supremo que con solo tener darshan de él, es decir, tener la visión del Señor, poder ver esa deidad, entonces no volvía a regresar nunca a este mundo material de sufrimiento y aflicción. Entonces, y no solo eso, aquel, aunque no tuviera darshan, pero que deseara tener darshan, tampoco
regresaría a este mundo mortal y se liberaría de esta existencia. Entonces, el ministro fue rápidamente a informar al rey, porque él era muy piadoso y siempre soñaba con tener el darshan del Señor, del Señor Supremo, conocido como Narayan. Entonces, cuando su ministro llegó y le dijo, oh, mi querido rey, he escuchado entre los peregrinos que ellos venían recientemente de tener darshan y de visitar a una deidad muy especial, que con el solo tener su darshan, uno se libera de este plano material. Entonces Indradyumna Maharaj sí dijo, oh, quisiera conocer a esa deidad. ¿Cómo se llama esa deidad? ¿Quién es? Y su ministro le dijo, se llama Sri Nila Madhava. Sí, entonces, sí, Nila quiere decir azul, Nil. Madhav es el más dulce de todos. Entonces, aquel que tiene una tez azulada y es muy dulce. Entonces el rey empezó a despertar una inquietud. ¿Por cuál era esa deidad? Yo que soy un rey, ¿cómo es que no he tenido darshan de esa deidad? Y entonces le pidió a su ministro que fuera de nuevo a ver en dónde estaban los peregrinos para preguntarles en dónde se ubicaba exactamente la deidad de Nila Madhava. Y cuando el ministro fue a buscar, le informaron que todos estos sadhus y peregrinos que habían viajado habían partido en la noche. Entonces, cuando al rey le informaron eso, se quedó muy triste. Y dijo, oh, ¿cómo encontraré a este Nila Madhava? Solo el mencionar su nombre me hace tener una atracción inmediata a él y todavía no lo conozco. Ese es el poder del santo nombre. Que solamente por cantar el santo nombre uno adquiere una atracción intensa hacia Sri Krishna. ¿Quién es Sri Krishna? ¿Qué es Sri Krishna? Solo por cantar el santo nombre, solo por cantar los nombres del Señor. Entonces, el rey estaba en ansiedad. ¿Dónde podré encontrarlo? Soñaba, ¿sí? Y soñaba que le hablaba este Nila Madhava. ¿Cuándo vendrás a verme? ¿Sí? Entonces el rey todavía con más deseo buscaba y le pidió a todos sus ministros, ahora unos van a viajar al norte, otros viajarán hacia el sur, otros viajarán al este y otros viajarán al oeste, en búsqueda de esta deidad Sri Nila Madhava. Y no quiero que regresen aquí sin alguna noticia de él. Si ustedes llegan a encontrarlo, yo les daré toda la opulencia y les daré una posición en mi reino también. Entonces, ellos salieron a la orden del rey y les dijo, tienen al menos 3 meses para encontrarlo. Entonces, muchos salieron. ¿Sí? Y de entre estos ministros fue el hijo del ministro que le dio el mensaje al rey, llamado Vidyapati. Este Vidyapati era un brahmana joven, que era hijo de un ministro del rey. Entonces él viajó hacia el sur. En esos tiempos en India, ¿sí? Estamos hablando de Satya Yuga, ¿sí? Hace miles y miles de años, cuando se manifiesta el Señor de esta manera. Entonces todos viajaban en carretas. Así que cuando Vidyapati viajó hacia el sur, pasaron los 3 meses y él no había encontrado todavía ninguna seña de este Nila Madhava. Se encontraba muy triste. ¿Dónde voy a encontrar a Nila Madhava? ¿Dónde estará esta deidad? Y solo el deseo de encontrarla, sí, desarrolló una gran determinación, un gran nista en su corazón.
Nista significa determinación firme e inquebrantable por el objeto de tu adoración. Sí. Eso significa un devoto, aquel que tiene determinación por su objeto de adoración, su objeto de amor. Muchos en el mundo material incluso tienen gran determinación por degradar su vida. Gran determinación. ¿Sí? Sacan una fuerza inconmensurable para lograr sus deseos materiales. Pero un devoto puro, esa misma fuerza la utiliza para encontrar al Señor Supremo. Eso es un devoto puro. Todos tenemos una determinación inquebrantable por algo. No quiere, es que yo no tengo determinación. No, sí tiene. Todos tenemos determinación, pero debes saber cuál es el objetivo o el objeto de esa determinación. Y por lo general se le llama deseos materiales. ¿Sí? Esa es la determinación que existe en este mundo. El ego falso, el alimentar la falsa identificación, para eso tenemos mucha fuerza y energía, para seguir alimentando la ilusión en este mundo. Pero Vidyapati tenía una gran determinación y en una ocasión llegó a un pueblo en donde todos los habitantes eran muy virtuosos. Empezó a ver que ese reino estaba lleno de opulencia. Al entrar a ese lugar, al reino, las aves empezaban a cantar, se escuchaba algún tipo de música como celestial. Todos eran muy educados y muy limpios en este lugar. Entonces, él llegó y preguntó a alguno del pueblo, ¿y me puedo quedar aquí un tiempo? ¿Sí? Necesito descansar porque he viajado mucho. Entonces, uno de los habitantes de este lugar, ¿sí?, le dijo, todo peregrino que pasa por aquí tiene que ir a ver a la persona más sabia de este pueblo, para saber si ellos son bienvenidos. Entonces, esta persona sabia se llamaba Vishwavasu. Vishwavasu era el superintendente de este lugar. Era muy sabio, gentil, noble, compasivo con todos. Aunque era de una casta inferior, él siempre tenía una gran disposición hacia a todos los habitantes de este pueblo. Entonces, llevaron a Vidyapati a ver a Vishwavasu. Y este Vishwavasu, en cuanto Vidyapati estuvo esperándolo un gran tiempo en su casa. Sí, llegó y espera aquí, él no ha de tardar, pero tardó un buen rato. Y cuando llegó a este lugar, Vidyapati enseguida, al presenciar que él estaba llegando, se llenó de asombro porque se dice que de su cuerpo emanaba una fragancia muy exquisita. ¿Sí? Emanaba un aura y una refulgencia muy grande. Entonces se quedó como, maravillado. ¿Quién es esta persona que ha llegado aquí? Y cuando llegó, él le dijo, discúlpame por haber llegado tarde. Y entonces, ¿cómo te puedo servir? Y le dijo, estoy buscando un poco de alojamiento porque estoy peregrinando. No sé en dónde quedarme. Y le dijo, te puedes quedar aquí en mi casa, no te preocupes. Toma alimentos, date un baño, y mañana puedes continuar con tus actividades. No te preocupes, te puedes quedar incluso algunos días, le dijo. Te puedes quedar algunos días. ¿Sí? Y cuando entraron al hogar, abrió su hija de 16 años llamada Lalita. Y le dijo,
Vishwavasu, mi hija Lalita te va a atender, no te preocupes. Entonces él estuvo ahí un tiempo meditando, descansando y pensando en cómo llevar a cabo la orden del rey de encontrar a Sri Nila Madhava. Él estaba ya en ansiedad porque ya había pasado el tiempo permitido, pero él seguía en esa búsqueda. Entonces, después de un tiempo, estando ahí en la casa de Vishwavasu, se dice que la hija de Vishwavasu estuvo atendiendo muy bien a Vidyapati, que él sintió una atracción por ella. Y entonces, a su debido tiempo, ella también sintió una atracción por él. Y después, Vidyapati le pidió si se podía casar con su hija, con Lalita. Y entonces, Vishwavasu, viendo que Vidyapati era un joven apuesto, joven, erudito, brahmana, limpio, bien portado, ¿sí? Entonces accedió al matrimonio de ellos. Entonces, ya casados, Vidyapati veía que todos los días Vishwavasu se iba muy temprano por la mañana y llegaba muy tarde. Y él estaba con cierta curiosidad en qué hacía el padre de Lalita, a dónde iba, qué hacía, porque cuando regresaba siempre tenía esa fragancia y esa energía tan limpia y pura. Entonces, un día le dijo, hey, Lalita, dime por favor, ¿a dónde va tu padre todos los días? ¿Cuál es el misterio que a nadie le dice? Y Lalita le dijo a su esposo, no puedo decirte. No puedo decirte porque mi padre me ha pedido que no le diga a nadie este gran secreto. Entonces Vidyapati se extraña y le dice, ¿no me vas a decir a mí? ¿No me vas a decir a mí que soy tu esposo? No lo sé, mi padre me dijo que no podía decirle a nadie. Entonces, pero tú eres mi esposa y tienes que decirme la verdad, tienes que confiar en todo, ahora estamos casados. Entonces, Lalita se quedó, ok, le voy a preguntar a mi padre, le voy a preguntar a Vishwavasu. Fue a preguntarle a su padre y le dijo, mi querido padre, necesito que le digas a mi esposo, ¿a dónde vas de todas las mañanas? Y Vishwavasu se quedó, ¿cómo le voy a decir a alguien en dónde se encuentra la deidad de Nila Madhava? Es un gran secreto. Solo los grandes sabios y munis, ellos pueden tener acceso y darshan al Señor, no cualquier persona. Entonces le dijo, no creo que pueda hacer eso. Entonces la hija dijo, ¿cómo voy a hacer para ahora cumplir con la petición de mi esposo? Y entonces ella utilizó, se dice, una de las armas mortales que utilizan las mujeres. Oh, mi querido padre, si no me dices dónde es, voy a tomar veneno. Si no me dices en dónde está, me voy a suicidar, me voy a morir, si no me dices. Y debido al afecto que tiene el padre por su hija, oh, hija, por favor, y ella estaba a punto de tomar veneno, lo voy a hacer, padre. Y él se puso, se afligió por ver esa actitud de su hija y le dijo, está bien, te voy a decir. Y lo convenció a su papá. Entonces le dijo, dile que voy a ver a la deidad de Nila Madhava. Él está a cargo de nuestra dinastía hace muchos años, lo estamos sirviendo a este Nila Madhava, a la deidad. Así que ve y dile que adoro a Nila Madhava. Entonces Lalita va con Vidyapati y le dice, oh, mi padre ya me ha dicho, ¿qué es lo que va a hacer en las mañanas? ¿A dónde va? Y le dice, dime, enseguida.
Y dice, él va a ver a una bonita deidad llamada Nila Madhava. Y cuando escuchó Nila Madhava, y empezó a brincar y a estar muy feliz, y dijo, llevo mucho tiempo buscando a esta deidad. Esta es una bendición del Señor, que ahora tu padre, ¿sí?, es quien tiene a la deidad de Nila Madhava. Él pensaba que se había distraído de su camino ahora, ¿sí?, al casarse y al juntarse con esta chica. Pero ahí mismo estaba su fortuna. Entonces, él estaba muy contento y le dice, llévame a verlo, llévame a ver a este Nila Madhava. Y se quedó, mi padre no le dice a nadie en dónde está esta deidad. ¿Querías que te dijera solo qué iba a hacer? No, es que necesito verlo. Por favor, dile. Y otra vez va con su padre y le dice, mi querido padre, mi esposo quiere saber el lugar en donde se encuentra esta deidad de Nila Madhava. Y le dice, no, hija, nadie puede saber en dónde está esta deidad. Papá, por favor, te lo pido, es mi esposo. ¿Sí? No, hija, no puedo acceder a ello. A nadie he llevado a la deidad de Nila Madhava, no a cualquier persona. Entonces, ella vuelve a utilizar sus mañas de convencimiento y le dice, si no me dices dónde está la deidad, voy a brincar desde el palacio y me voy a morir. ¿Sí? Voy a suicidarme, me voy a ahogar en el río. Me lo tienes que decir, papá. Entonces, por el afecto que tiene el padre por la hija y viendo que estaba a punto de hacerlo de nuevo, le dijo, está bien, le diré dónde está. Esta deidad está en una colina que se llama Nilgiri. Nilgiri. Giri quiere decir montaña. Y Giri quiere decir montaña y Nil azul. La montaña azul. Entonces, después de un tiempo, le dijeron, pero ¿cómo voy a saber dónde está? Necesito que me lleves. Y entonces siempre era la misma historia de convencimiento del padre. Él estaba muy apegado a su deidad, pero debido a su corazón bondadoso y el afecto por su hija, terminó diciéndole, está bien, llevaré a tu esposo a ver a la deidad, pero con una condición. ¿Cuál es esa condición? Que lo llevaré con los ojos vendados. Lo voy a llevar con los ojos vendados. Entonces agarró una tela y llevaba así. Vidyapati. Entonces, el esposo le dijo, pero cuando me lleve con los ojos vendados, ¿cómo voy a saber dónde está? Y si lo quiero ir a ver otra vez. Si quiero ir de nuevo, ¿cómo le voy a hacer? Entonces se dice que Lalita tuvo una idea y le dio una bolsita, un costalito con semillas de mostaza. Y entonces le dijo, por donde vayas, ¿sí?, ve aventando estas semillitas y a su debido tiempo ellas crecerán y tendrán flores amarillas. Y así sabrás el camino hacia Nila Madhava. Entonces fueron y puso a Vidyapati en la carreta y fue llevado por bueyes, pero en lugar de ir por un camino derecho, ellos iban en camino en zigzag. ¿Sí? Porque alguien si va derecho puede percibir, sí, tanto tiempo hicimos de esta forma, podría saber. Entonces lo llevaba así como perdiéndolo. Vamos por aquí, por acá y ya no sabe por dónde fue. Y entonces cuando llegaron a la colina, iban subiendo en la carreta, iba sintiendo que ya iban elevándose. Y a cierto momento, ¿sí?, se empezaron a escuchar, ¿sí?, diferentes mantras que venían del cielo.
Om Prajapati Vishnu Rishi Vishnu Chandaha Sri Vishnu Devata. Así, muchos versos que salían de voces etéreas. Había cantos, había música que nunca había escuchado en su vida. Entonces seguían subiendo y se oían los cantos de aves, de pavos reales. Se oía el sonido del agua, fuentes. Y empezaba a surgir una fragancia divina. ¡Wow! ¿Dónde estoy? Entonces, al llegar a este lugar, Vishvavasu paró la carreta y destapó los ojos de Vidyapati. Le dijo, ven conmigo, vamos al templo. Entonces abrió el altar y pudo ver al Señor Supremo de 4 brazos, sosteniendo en sus manos una caracola, una flor de loto, un mazo y un disco. Estos son los símbolos del Señor Narayan. Sí, su rostro era hermoso, tenía unos ojos grandes, una sonrisa muy bella, y él quedó completamente cautivado al ver esta deidad. Y enseguida dio reverencias, ¿sí? Y pudo ver cómo seguían sonando estos mantras trascendentales. Om Purnamidam Sarvam Purnam Purnat Evasisyate Purnam. ¿Sí? Todos estos mantras que glorifican al Señor Supremo. Entonces, Vidyapati estaba maravillado. Y Vishvavasu le dijo, quédate aquí. Ahora vengo, voy al bosque a buscar unas flores para la puya. Toma darshan del Señor. Entonces Vishvavasu se fue al bosque y cuando se quedó Vidyapati, ¿sí? Se quedó contemplando todo el lugar. Estaba lleno de estanques, llenos de cisnes, flores de loto, árboles llenos de flores, aves hermosas, periquitos, pavorreales, flores de todos los colores. Era hermoso. Y él se quedó contemplando el estanque que estaba ahí, que se conoce como Bindu Sarovar. Y entonces en este lugar, él estaba contemplando un árbol y de repente vio un cuervo que estaba en la rama de un árbol, ahí, paradito. El cuervo estaba como dormitando. Así. Y de repente se cae ese cuervo y cae en ese estanque, en el Bindu Sarovar. Sarovar significa estanque. Entonces cae ahí y presencia algo maravilloso, que ese mismo cuervo había dejado el cuerpo en ese momento y había adquirido un cuerpo divino trascendental de 4 brazos, similar al del señor Nilamadava. Se liberó en ese momento y tomó una forma espiritual, un cuervo. Entonces, Vidyapati se quedó, si un cuervo que no ha realizado ninguna actividad del bhakti, no ha llevado ninguna regla ni regulación en su vida, solamente por abandonar su cuerpo en ese estanque, ha logrado la liberación, entonces yo también quiero hacerlo. Porque el conocimiento más grande que se puede tener es el desear la liberación de este plano. El buscar salir de aquí, el encontrar su verdadera forma espiritual. Entonces, en ese momento, el cuervo, al sumergirse en las aguas del Bindu Sarovar, obtuvo su forma espiritual. Un tipo de moksha, en donde se obtiene el mismo cuerpo, las mismas características físicas que el Señor. Se vuelve como otro Narayan, pero un sirviente de Narayan. Entonces Vidyapati dijo, si el cuervo obtuvo la liberación, yo también quiero. Y estaba también subiéndose a las ramas
Vidyapati y dijo, voy a dejar el cuerpo en este momento para obtener esa bendición. Pero enseguida escuchó una Akashvani, una voz del cielo, que le dijo, ¡hey, alto ahí! No te suicides. La liberación no se obtiene así de fácil. Solo aquel que el Señor bendice. Solo por suicidarse ya vamos a obtener la liberación. No funciona así. Tú tienes una misión muy grande, así que todavía no te puedes ir. Tienes que llevar a Nila Madhava con Indradyumna Maharaj. Recuérdalo. No se te olvide. Entonces despertó así. Sí, no. ¿Sí? Esa voz es muy potente, esas voces etéreas. Hay que ponerles atención. Y entonces él continuó con su misión. Sí, es cierto, tengo una misión. No me puedo ir todavía. Entonces, aunque nosotros deseemos irnos, si todavía no nos toca, es porque el Señor tiene una misión para nosotros. Por eso estamos aquí, para cumplir la misión del Señor Supremo. Pero todavía no lo sabe y anda ahí. Anda distraído. Pero eso es realmente a lo que venimos, a este plano. Entonces, regresó Vishwavasu y Vidyapati estaba completamente en éxtasis, ¿sí? Pero cuando llegó Vishwavasu, él no le comentó nada de lo que había ocurrido y entonces le dijo, te tengo que llevar de regreso, vamos, ya hice mi puya, pero te tengo que vendar los ojos de nuevo. Entonces ellos regresaron a la casa donde vivían y al llegar Vidyapati le dijo a su esposa, necesito llevar esa deidad de Nila Madhava con el rey Maharaj Indradyumna. Su esposa se quedó, ¿qué? ¿Ahora otra cosa más? ¿Otra cosa más quieres? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces le dijo, entonces después en un sueño a Vishwavasu, ¿sí? La deidad de Nila Madhava le habla y le dice, tienes que darme a Indradyumna Maharaj. Quiero que el rey me adore ahora. Entonces el rey, sí, se despertó y estaba en ansiedad. Oh, el Señor quiere irse de aquí, no puedo permitirlo. Y de repente, ya al día siguiente, Vidyapati dice, tengo que ir al reino de Ujjain, tengo una misión. Y ahora él dice que se va al reino de Ujjain, ¿sí? Donde vive Maharaj Indradyumna, le va a decir que aquí está la deidad. No lo voy a permitir. Y entonces, ¿qué hace? Agarra y encierra a Vidyapati. Lo encierra y lo tiene encarcelado por un tiempo. Y él decía, no, tengo que irme de aquí. Entonces, era todo un drama para que realmente Nila Madhava pudiera llegar a ser servido por su devoto. Esa es la misión de nuestra vida, podernos encontrar con el Señor. Y para lograr eso, hay una gran cantidad de obstáculos en la vida. Pero debemos saber que esa es la misión. Y todos los así llamados problemas que tenemos, ¿sí? Son realmente los obstáculos para llegar a Él. Y en esta vida debemos aprender a cruzarlos, a trascenderlos, para poder llegar a esa unión con el Señor. Entonces, al ver esta situación, Lalita le dijo, tienes que soltar a mi esposo. Si no lo sueltas, eso quiere decir que no tienes ningún afecto por mí. Entonces, con su corazón apesumbrado, Vishwavasu, ¿sí? Con un gran dolor en su corazón, dejó ir a Vidyapati. ¿Sí? Ahí se puede ver cómo el afecto es lo que
realmente rompe cualquier obstáculo. Incluso, ¿sí? Krishna utiliza los medios del afecto para, incluso el afecto material, para mover ciertas situaciones. Entonces, al llegar al reino, ¿sí? Llegó a ver a Indradyumna Maharaj, le dice, he encontrado a Nila Madhava. Wow, el rey estaba feliz. Y se llevó a todos sus ministros, todo su reino, todos sus familiares en carretas y en toda una cuadriga para ir por Nila Madhava. Todo el reino. Entonces, Vishwavasu estaba muy triste porque iba a separarse de su deidad. Y entonces, en ese momento, el rey llegó a ver a la deidad de Nila Madhava, ofreció sus reverencias, le dijo, oh, al fin estamos juntos, mi señor. Tanto tiempo que nos habíamos deseado encontrar. Y entonces el señor Nila Madhava le dijo, al dar reverencias, el altar se cerró y una voz le dijo, ya no me verás más en esta forma. Es el único darshan que tendrás de mí en esta forma. Voy a venir en una forma especial. Entonces se dice que descendieron los devatas y se llevaron a esta deidad de Nila Madhava al océano. Todos los semidioses, ¿sí? Habían hecho esa misión. Entonces el rey Indradyumna no sabía qué iba a pasar. Y Vishwavasu también estaban todos un poco llenos de duda. Oh, ¿cómo llegará mi señor? Y entonces en un sueño le dice, ve a la orilla de Chakratirtha y ahí espérame. Entonces ellos llegaron a ese lugar, a las orillas del océano, y empezaron a cantar los santos nombres del Señor. Jai Sri Hari, Jai Sri Hari, Jai Sri Hari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Todos estos mantras en glorificación. Y después de un tiempo, de este lugar en Chakratirtha aparece un gran bloque gigante, un tronco de un árbol gigantesco, que los devatas dijeron, oh, ha llegado Daru Brahma. Daru Brahma, Daru quiere decir madera, y Brahma el Señor Supremo, que desciende en forma de ese tronco de madera. Entonces todos estaban, oh, ¿qué es esto? Es algo gigantesco. ¿Han visto al señor Jagannath alguna vez? Él está esperando que lo vean. Sí, en un día como hoy sale el señor Jagannath y entre 50 sirvientes, que se les llaman los Dayitapatis, ellos son brahmanas muy fuertes, que van y cargan al Señor entre alrededor de 50 personas y lo están jalando, porque es de gigante, tamaño más grande que este lugar. Señor Jagannath, el Señor del universo, es gigante. Y él se manifestó así, llegó en un tronco y le dijeron los devatas, de este tronco saldrán 4 deidades. Jagannath, Baladev y Subhadra. Pero todavía no sabían los nombres de ellos. ¿Sí? Y el rey Indradyumna dijo, ¿cómo vamos a sacar este tronco de aquí? Entonces dice que llegó una entidad trascendental llamada Bhadradeva, y era muy fuerte, muy grande, y se dice que sacó este tronco y lo colocó en la arena. Todos estaban, oh, ¿qué va a pasar? En la India todos empiezan a ¿qué hacemos? ¿Qué podemos? Entonces de repente llega un anciano,
sí, con un bastón a la escena, y dice: yo voy a ser el encargado de tallar estas deidades. Y entonces todos se quedan, pero ¿qué? Sí, y todos lo empiezan a escuchar y quedan hipnotizados por la voz de este anciano. ¿Tú vas a ser quien lo va a hacer? Sí, sí, yo tengo el llamado. Y entonces, sí, pero con una condición. Yo voy a hacer a la deidad que tanto esperan ustedes. Con una condición. ¿Cuál es esa condición? Hacemos lo que sea. Que el rey, ¿sí?, me dé un taller. Voy a estar en un lugar y quiero estar encerrado, ¿sí?, hasta que termine a las deidades. Hasta que las termine por completo, pueden venir y llamarme. Hasta que yo salga, ustedes verán a la deidad. Y el rey le dijo: claro que sí, no hay ningún problema. Entonces le dieron su espacio a esta persona. ¿Quién era ese anciano? Se dice que era el mismo Bhagavan, en forma de un artesano, que llegó con sus herramientas para hacer a Jagannath. Entonces el rey Indradyumna estaba muy feliz. ¿Sí? Incluso le dijo este anciano: aquellos que van a adorar esta deidad, tú vas a poder tener acceso a la deidad que se va a manifestar. Pero esta deidad será adorada por los descendientes de Vishwavasu. ¿Por qué? Porque ellos han sido mis sirvientes durante mucho tiempo. Entonces, los hijos de Vidyapati y Lalita, hasta el día de hoy son los sirvientes del señor Jagannath, desde Satyayuga. Entonces, Indradyumna Maharaj dejó en el cuarto a este artesano, y después de unos 15 días de estar ahí, antes se escuchaba como... ¿sí? Estaba en un taller haciendo... Pero después de 15 días ya no se escuchaba nada. Ya no se escuchaba ni siquiera que trabajaran, que alguien estuviera despierto ahí. No se escuchaba nada en ese taller. Entonces el rey estaba impaciente y le dijo a su reina: voy a ir a abrir, voy a ir a ver qué está pasando. Y la reina le dijo: no puedes ir. Te dijeron que él iba a salir y te iba a mostrar a la deidad. No, es que algo pasó. ¿Y qué pasa si murió el anciano? Si murió el anciano, yo voy a ser responsable de su muerte. Entonces, no, tengo que ir a ver qué está pasando. Y entonces, abre el taller y ya no había nadie, no había ningún artesano, no había nadie, no estaba el anciano en el lugar. Y solo había 3 grandes formas y un báculo. ¿Qué es esto? ¿Y quién había aparecido en ese día? Jai Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakra Yuki. Aparecieron ahí estas 3 formas grandes. Pero el rey estaba un poco confundido. Este no se parece a Nila Madhava. Ese tiene unos ojos muy grandes. Parece que está incompleto. Tiene sus brazos cortos. Parece que no tiene piernas. Tiene una bonita sonrisa y unos ojos grandes, pero no veo cómo es esta forma del Señor. Sí. Entonces,
El Akashwani llegó, esta forma es mi forma trascendental. Y así como está, me vas a adorar. Solamente si llegas a conseguir unas manos de oro, yo las puedo usar, le dice. Pero así, en esta forma, tú me tienes que adorar. Este es el Señor Supremo. Entonces, el rey Indradyumna enseguida mandó a construir un gran templo ahí en Jagannath Puri. Gran templo para estas grandes deidades. Esta forma no la había visto nunca antes. Y poco a poco se le fue revelando al rey cuál era la razón por la que Jagannath tiene esa forma. Entonces, ¿sí? Después el señor Jagannath le revela al rey Indradyumna cuál es la razón de esa forma del Señor. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. Jai Ratha Yatra Mahamahotsava ki jai, Shri Jagannath Baladev Subhadra ki jai, Nitai Gaur Premanande. Esa es una historia de la aparición del señor Jagannath, como el rey Indradyumna hace que descienda esta forma tan magnánima del Señor, que da misericordia a todos con esos ojos gigantes. Chaitanya Mahaprabhu, en un día como hoy, en el festival de Ratha Yatra, cuando sale esta forma de Krishna, él baila ante la deidad. En este día, todos los brahmanas están haciendo un gran festival, tocando con sus gongs, ¿sí? Y haciendo bailes así. ¿Sí? Y están bailando, cantando mantras. Unos cantan el Purusha Shuktam, otros cantan el Brahma Samhita. Y hay una gran fiesta en Orisha, porque va a salir el Señor. Y sale con su corona de plumas de pavo real, gigante. Él va y es siendo arrastrado, por todos los sirvientes, y el señor Jagannath va bailando así. Entonces no piensen que es Tlaloc o una forma así, que tienen sus ojos grandes. Él es el señor de Tlaloc y de Vayu y de Indra y de todos los devatas. Es el mismo Señor Supremo que desciende. Entonces Chaitanya Mahaprabhu, en este festival de Ratha Yatra, ¿sí?, danzaba frente al señor Jagannath. Si Chaitanya Mahaprabhu desciende a este mundo para enseñarnos cuál es el humor para alcanzar el amor supremo. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu cantaba y bailaba, hacía diferentes grupos en este Ratha Yatra. Ratha Yatra es un desfile en el que el Señor sale de su templo para ir al templo de Gundicha. ¿Pero qué representa el templo de Gundicha? Alrededor de 5 kilómetros del templo de Jagannath está el templo de Gundicha, en línea recta. Y este templo de Gundicha representa Vrindavan. Sí. Ayer celebramos la limpieza del templo de Gundicha, para los que estuvieron aquí. ¿Por qué se limpia el templo de Gundicha? Porque el señor Jagannath va a llegar y se va a sentar en un altar, en el Simhasana. Entonces, la limpieza del templo de Gundicha significa la limpieza del corazón para que Krishna vaya a Vrindavan. El corazón representa Vrindavan. Nuestro corazón debe estar en Vrindavan siempre. Entonces, el desfile o la procesión del Señor del templo principal donde él habita, el templo de Gundicha, representa cuando Krishna va de regreso a Vrindavan. Como sus familiares, con su amor,
llevan a Krishna. En este festival de Ratha Yatra hay un carruaje gigante en el que va Jagannath, otro en el que va Subhadra y otro en el que va Balaram. ¿Por qué? Porque el templo, el Sri Mandir de Jagannath representa Dwarka y el templo de Gundicha representa Vrindavan. Krishna no se siente muy feliz en Dwarka. Hace una semana estábamos hablando de los pasatiempos de Dwarka y cómo ahí los habitantes de Dwarka tienen sentimientos mezclados. No hay amor puro en Dwarka. Pero tienen la asociación de Krishna incluso. Sí, pero en otra forma, con otras características, con otro humor. Pero Krishna ahí no es feliz. Krishna no es feliz en Dwarka. Él quiere ir a Vrindavan, en donde está su corazón. Entonces, estos grandes carruajes, ¿sí?, no tienen volante y no tienen frenos, y no tienen motor tampoco. Estos carruajes son llevados por grandes cuerdas, como de este grosor, así, una cuerda así. Y entre miles de personas, ¿sí?, van jalando este carro. Y si lo jalan mucho, el señor Jagannath se viene. O a veces el señor Jagannath se queda y no quiere caminar. Tampoco, entonces lo están jalando, están tratando de que el señor vaya. Este festival de Ratha Yatra, ¿sí?, todos los que asisten al festival de Ratha Yatra deben tomar las cuerdas de los carruajes, porque eso representa que quieres que Krishna vaya y se siente en tu corazón. Que Krishna quiere ir corriendo a tu corazón. ¿Cómo es que se mueve Jagannath cuando se queda ahí fijo y estático? Solo por el amor de sus devotos. Es lo único. Las cuerdas del afecto es lo que jalan a Krishna. Entonces, eso representa este festival de Ratha Yatra, cuando Krishna va y se deja llevar por el amor de su devoto, a donde él quiera. Entonces, Krishna va y lo llevan las gopis, ¿sí?, sus grandes, queridas asociadas, ¿sí?, de Krishna, lo llevan, y entonces eso representa este festival. ¿Sí? Queremos que todos estén muy atentos, porque vamos a hacer todo este festival aquí mismo en Coatepec. Ya Ratha Yatra aquí, ya. Y todos tendrán la oportunidad de llevar al señor Jagannath con las cuerdas y poder cantar el santo nombre para que Krishna se siente en su corazón. Eso representa. ¿Por qué? Porque si Krishna está en nuestro corazón, entonces todas las buenas cualidades habitan en un devoto del Señor. Toda la felicidad habita en el corazón de un devoto. Está libre de cualquier tipo de ansiedad, de cualquier tipo de sufrimiento. Así que en estos días del festival, que dura 5 días, vamos a estar hablando acerca de las características de Krishna, qué representa esta forma tan especial que tiene, cómo es que él sirve a sus devotos, cómo Chaitanya Mahaprabhu ejecuta este festival de Ratha Yatra con sus asociados, quiénes son los asociados íntimos de Chaitanya Mahaprabhu, y cómo ellos tienen intercambios amorosos constantemente. El día de hoy también es la desaparición de Sri Swarup Damodar, un asociado íntimo de Chaitanya Mahaprabhu. ¿Quién es Sri Swarup Damodar? Ayer fue el día de desaparición de Sri Gadadhar Pandit. ¿Quién es? ¿Quién estuvo en la clase de ayer? Srimati Radhika, Radharani. Entonces, el día de hoy desaparece Sri Swarup Damodar, siguiendo a Radharani. ¿Quién es Sri Swarup Damodar? Lalita Saki, la amiga íntima de Radharani. Entonces, de la misma manera en que Lalita es amiga íntima de Radharani,
Swarup Damodar es un asociado íntimo de Mahaprabhu. Solo Swarup Damodar conoce los sentimientos íntimos de Mahaprabhu. Mahaprabhu es Krishna también. Él baila enfrente de él, pero con otro sentimiento, con el sentimiento de Srimati Radhika. Entonces, Swarup Damodar es un asociado de Sri Krishna que antes de recibir ese nombre, él se llamaba Purushottama Acharya. Sí, Swarup Damodar. A veces no se tiene mucha información de Swarup Damodar, porque se dice que él en el Gaura Lila, los pasatiempos de Mahaprabhu, él tenía una naturaleza muy tímida. Al contrario de lo que es Lalita en el Krishna Lila, que siempre está hablando y es muy directa y franca. Pero Swarup Damodar era sumiso y siempre estaba muy callado. Sí, Swarup Damodar, desde muy pequeño, o Purushottama Acharya, como se llamaba, nació en Bangladesh, en lo que ahora se conoce como Bangladesh. Pero desde muy joven se fue a vivir a Varanasi, cuando era un niño. Varanasi es un lugar en India en donde todos estudian, la deidad adorable ahí es el señor Shiva. Y todos van y estudian el Vedanta, estudian sánscrito, estudian gramática. Y entonces Purushottama Acharya fue con su padre y su madre y estuvieron viviendo en Varanasi. Pero mientras su padre se iba a estudiar sánscrito, ellos se quedaban en la casa de la madre de la mamá de Purushottama Acharya. Entonces él fue criado por su madre y su abuela, se dice. Pero en algún momento de su vida, ellos fueron después a vivir a Navadvip. Y se dice que Purushottama Acharya conoció a Chaitanya Mahaprabhu desde que eran niños. Ellos compartieron pasatiempos infantiles también. De la misma forma en la escuela de Gangadas Pandit, al igual que con Gadadhar Pandit. Pero en un momento, ¿sí?, fue llevado de nuevo a Varanasi porque él tenía el deseo de tomar sannyas. Purushottama Acharya. ¿Qué significa sannyas? La orden de renuncia. ¿Por qué surgió en él el deseo de tomar la orden de renuncia? Porque Mahaprabhu, después de ir a Katwa, y tomó la vida de renuncia y se fue y abandonó a todos, su corazón quedó completamente afligido y al estar en separación del Señor dijo, yo ya no quiero nada de este mundo. Y para alguien tomar la vida de renuncia es a veces como la muerte, donde ya no va a tener ningún tipo de interacción en este mundo. Dice, por eso tomó la vida de renuncia también Nimai Pandit, Chaitanya Mahaprabhu, porque en su deseo de encontrarse con Krishna, como dice Bhaktivinoda Thakur, los Vaishnavas mueren para vivir. Y viviendo esparcen las glorias del santo nombre. Entonces la misión de un verdadero sadhu es morir. ¿Y qué significa morir? Es decir, que toda su conexión con este mundo material se termina. ¿Y a qué da paso eso? A la vida trascendental. Esa es la verdadera renuncia, significa renunciar a este mundo material. Entonces, Purushottama Acharya sentía mucha separación de Mahaprabhu porque él había tomado sannyas y se había ido de peregrinaje al sur de la India. Y entonces dijo, yo voy a tomar sannyas también. Entonces se fue y tomó, llegó a Varanasi y ahí tenía un maestro espiritual al que él estaba sirviendo, Purushottama Acharya. Su maestro espiritual se llamaba Chaitanyananda Bharati, de Swarup Damodar.
y tomó iniciación de él, y de ahí entonces su nombre es Swarup Damodar Goswami. Swarup Damodar Goswami. Se dice que Swarup Damodar Goswami se le conoce como Dvitiya Kalevaram. ¿Qué significa eso? Que es el segundo cuerpo de Mahaprabhu. ¿Qué significa su nombre Swarup Damodar? ¿Sí? Damodar significa aquel que es amarrado no solo por el amor de madre. Damodar significa aquel que es amarrado por el amor de Srimati Radhika. Entonces Damodar es Krishna. Solo Krishna es amarrado por el amor supremo. Entonces Damodar es Krishna, ¿sí? Entonces no hay diferencia entre Swarup Damodar y Chaitanya Mahaprabhu. Entonces por eso se le llama el otro cuerpo del Señor. No hay diferencia entre ellos dos. ¿Sí? Cuando obtuvo la vida de renuncia, cuando lo iniciaron, antes de tener su ceremonia y de tener todos los elementos de un renunciante, él estaba tan deseoso de ver a Mahaprabhu que se escapó y se fue. Y nunca le dieron sus símbolos de renuncia. Los símbolos de un renunciante son una danda, un kamándalu, ¿sí? Y una utarilla. Utarilla quiere decir una tela que se pone enfrente de los renunciantes con las cuales mendigan. Esos son los símbolos de un sannyasi. Pero él se fue y nunca le dieron los símbolos de sannyas. Y muchos le preguntaban, pero tú eres un renunciante. ¿Sí? Entonces él era un renunciante incógnito. Algunos sabían que era renunciante, otros no sabían porque no tenía el vesh, la vestimenta de un sannyasi. Y él mismo no quería la vestimenta de un sannyasi, se dice. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene la vestimenta de un renunciante, todas las personas llegan y les dan reverencias. Todas las personas llegan y le dan respetos, pero Swarup Damodar no quería ningún tipo de respeto de nadie. Por eso no usó los símbolos de un renunciante. Pero él era supremamente erudito. Él casi no hablaba, pero cuando hablaba, solo daba conocimiento divino. Swarup Damodar Goswami. Swarup Damodar entonces llegó a estar en la asociación de Mahaprabhu en Jagannath Puri, y ahí estuvo con él por muchos años, sirviéndolo, y cada Ratha Yatra él estaba ahí siempre asistiendo a Chaitanya Mahaprabhu. Él es un asociado íntimo. En una ocasión del Ratha Yatra, si Chaitanya Mahaprabhu empezó a bailar y a cantar en frente del Señor, ¿sí? Y Swarup Damodar solo sabía cuáles eran los sentimientos que tenía Mahaprabhu. ¿Vale? Pero el día de mañana vamos a hablar de esos sentimientos profundos que tiene el Señor Supremo, Sri Gauranga, y cómo es que Swarup Damodar, ¿sí? Está analizando su corazón. ¿Sí? Solamente a través de seguir a aquellos que conocen el corazón del Señor es que podemos entenderlo. ¿Vale? Por eso se dice, no somos nada más rupanugas. Ayer mencionábamos. No somos rupanugas nada más. ¿Qué es ser un rupanuga? ¿Quién me dice? Seguir a Rupa Goswami, hasta un niño lo sabe. Rupa Goswami es el primer discípulo de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu no es ser devotos. Porque de sus pasatiempos es la meta de la vida. ¿Vale? Entonces, sí, Swarup Damodar está escuchando el canto del Señor Supremo, ¿sí? Y aquellos que estén atentos mañana escucharán el canto del Señor.
Jai Sri Ratha Yatra Mahamahotsava ki Jai, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai, Sri Nityananda Prabhu ki Jai, Nitai Gaur Premanande.